dia. L'entrevista que segueix, realitzada el 14 d'octubre de 2025, és el resultat d'un projecte docent de l'assignatura Etnologia Regional, Etnologia dels Pobles Indígenes de les Terres Baixes d'Amèrica del Sud, del grau d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, conduït per la professora Montserrat Ventura i l'alumnat de l'assignatura del curs 2025-2026. El grup de recerca Antropologia i Història de la Construcció de les Identitats Socials i Polítiques, ACIS, la UAB, junt amb l'ONG Alternativa Intercanvi en Pobles Indígenes, organitzadora del Festival de Cinema Indígena Indifest, a través de jo mateix, el professor Miquel Figueres, van elaborar el projecte Mirades Natives, aportacions dels pobles indígenes a l'educació per a la justícia global en el currículum formatiu, món universitari i ciutadania, que fou atorgat per la Fundació Autònoma Solidària de la UAB per al període 2024-2026. És en el marc de l'Indifest i d'aquest projecte que ha estat possible l'arribada a les nostres aules de David Hernández, cineasta wayú, que és una nació de la Guajira, entre Veneçuela i Colòmbia. En el decurs de les sessions prèvies, l'alumnat de l'assignatura i la professora han preparat els temes a tractar i les preguntes a posar durant l'entrevista, amb el suport de la investigadora postdoctoral Rochelle Foltram, especialista en l'Amazònia brasilera. Modero jo mateix l'entrevista i el grup de classe, que és format per 26 estudiants amb els seus portaveus. I en l'entrevista és representat per Francesc Vives, bon dia. Lluna Pardo, no és de Lluna, val. Doncs Ada Murillo, mateixa, i Clara Barbancho. Estoy sustituyendo a Lluna, Rocío. Rocío. L'enregistrament ha estat possible pel suport de la Sala de Revistes d'Humanitats de la mà de Raúl Core i de Belén Ruiz, tècnica de suport d'audiovisuals de la Facultat de Filosofia i Lletres. Agraïm les institucions i les persones esmentades i molt particularment el David Hernández per la seva contribució en aquesta entrevista. Un parell d'informacions sobre el David. És cineasta, curador independent, estratega audiovisual, fa projectes de tot tipus vinculats al cinema indígena. És realitzador, té una trajectòria com a realitzador, ha fet curs i a part cada cop més està en la qüestió més de producció, organització d'esdeveniments, assessoraments i curadoria, però a més també fa fotografia, fa recerca, també escriu, fa periodisme i sempre des d'una perspectiva dels drets dels pobles indígenes i de les cosmovisions del seu poble. Ell és wayú, que és aquesta nació de la península Guajira al nord de Sud-amèrica. És del clan, a més, és del clan Ipuana, que també els wayú tenen els seus clans, volia mencionar-ho. I està ficat en molts projectes. Per exemple, és coordinador del programa ètnic del Bogotà Audiovisual Market, del BAM, coordinador general de Mullo TV, des de fa poquet. A més, ha participat en d'altres festivals i, des de la part que ens interessa a nosaltres, ell ha estat coordinador de CLACPI, segueix tenint un rol d'assessorament polític, entenc, de CLACPI, i ha estat coordinador, i ha estat coorganitzador del Festival de Cinema Indígena de Barcelona, de l'Indifest, i encara segueix sent assessor del festival, assessor d'Alternativa, i és un habitual, un amic d'Alternativa que porta des de 2008, la primera vez que viniste fue en 2008, y has venido en 4 o 5 ocasiones, que has visto también cómo se ha transformado la ciudad y has llegado además en periodos importantes en la historia política reciente. Y pues no sé, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero que sea interesante la entrevista y gratificante. Va. Llavors, us dono la paraula, vosaltres mateixos. Buenos días, David. Una pregunta. Los guayús son un pueblo que, a pesar de sus orígenes amazónicos y o caribe,
Están situadas en la zona de la Guajira, territorio muy diferente de la región amazónica. ¿Qué características tienen en común con estos pueblos amazónicos? ¿Cuáles son las principales diferencias, ya que su origen parece ser similar? Sí, fue hasta ser muy reciente. Bueno, primero, buen día y gracias por armar todo esto. A mí me hace mucha emoción de este formato, así tipo podcast. La verdad es la primera vez que estoy así y me parece muy linda configuración, ¿no? Ha sido muy interesante como de no solamente ver si, digamos, de dónde viene la procedencia migratoria guayú, sino también de ver cuántas familias y primos tenemos a nivel idiomático. O sea, como somos del tronco lingüístico arahuaco, tenemos primos como los taínos, los terena, tapayoara. Y ha sido muy lindo que he podido conocer a otros cineastas y comunicadores indígenas quienes tienen su idioma parecido y empezamos a escuchar si hay palabras parecidas, ¿no? Entonces creo que por allí es la primera coincidencia. Diferencias, bueno, hay muchas. Primero hay todo un concepto distinto a la abundancia. Cuando se piensa en la Amazonía, se piensa este discurso de que es el pulmón del mundo, pero vos le preguntas a amazónico qué es la Amazonía, es su casa. Y mientras que en el pueblo guayú, que tenemos toda una situación de acceso a agua, nosotros vemos la abundancia de otro modo. Cuando hay lluvia, hay agua y hay agua en el momento que hay agua. De resto, cuando no hay agua, se gestiona el agua y se valora el agua como siempre se valora el agua cuando te cuesta, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos en común es el concepto de abundancia, solamente que es distinto. Y no necesariamente es todo verde, no necesariamente es todo como la atención del mundo que quiere salvar la Amazonía, cuando finalmente cada bioma del mundo contribuye a ese ecosistema del sostenimiento del planeta, pero también al tema narrativo. O sea, cada bioma finalmente tiene también su contribución de cómo se entiende el mundo y cuál fue esa ley de origen, ¿no? O sea, finalmente a mí lo que me parece súper divertido es que finalmente todos los relatos apuntan a cuestiones climáticas. Vino un rayo, partió una piedra, entonces como que hay muchas cosas parecidas, ¿no? en los relatos de nuestros pueblos cuando tiene que ver con estas manifestaciones climáticas. Entonces diría que eso es más o menos como un poco como las coincidencias. Reconocemos, digamos, este antecedente migratorio, pero finalmente también hay una particularidad que finalmente es la defensa territorial, ¿no? Y hay como esa solidaridad que se concentra en todo caso en esta posibilidad de hacer imaginarios propios, identitarios, en cine y comunicación. Muy bien, más. El territorio de Guayú tiene riquezas naturales. ¿Qué empresas explotan estos recursos? ¿Cómo es la relación del pueblo guayú con estas empresas? ¿Qué cambios socioeconómicos han provocado en esta zona la implantación de estas empresas extractivas? Bueno, un poco para ubicar el pueblo guayú, como se dijo en la introducción, es un pueblo que está entre Colombia y Venezuela en la frontera, pero con dos situaciones de país distintas, ¿no? Supongo que también habrá esto también dentro de su pueblo en temas de, bueno, entender que está esto entre el castellano y el francés para lo que equivale al catalán. Y por más que digamos que un solo pueblo, siempre hay algunas marcas que hacen pues unas posturas, pues. El caso de Venezuela, nosotros tenemos todavía en estructura acceso a educación y salud. No estoy diciendo que sea la mejor, pero lo que quiero decir en comparación con Colombia, que la salud y la educación tienen un sistema un poquito más privatizado. Quiero decirlo allí. Y frente a eso es muy distinto cuando hay un contexto donde solamente tu oportunidad sea trabajar para la empresa minera. Por todo esto que estoy mencionando, de que el acceso a la salud y a la educación, o tienes beca, o tu familia tiene mucha plata, o te endeudas. Entonces, el tema de estudiar en Colombia es
muy distinto de como yo, el privilegio de haber estudiado en Venezuela y que yo pude estudiar tanto en pública como en privada y que lo pude pagar yo trabajando como pasante de periodista. Entonces cuando yo empiezo como a pensar esto de cómo opera la oportunidad para mi pueblo para trabajar otras profesiones, pasa por un tema de que la única oportunidad hay veces que es trabajar en la empresa minera, como obrero, como celador, en fin, ¿no? Tenemos la explotación a cielo abierto de carbón más grande del mundo, en territorio guayú, del lado colombiano. ¿Eso qué implica en términos de territorio, de que hay un riel que divide el territorio? Se ve pasando todos los días kilos y kilos de carbón. Uno de los que más compraba carbón era precisamente Israel. Y entonces allí hay toda una complicación también de primero se está sacando pues, un mineral que es muy contaminante, luego también la aproximación política, el por qué se le vende a Israel. Eso sin tomar en cuenta quién es el conglomerado. El conglomerado es Australia, Suiza y digamos toda esta gente que ya ha venido haciendo también explotación de carbón en otros territorios indígenas como en Australia, preciso, ¿no? O en Estados Unidos. Entonces esto ha hecho también de pensarnos cómo se puede como comenzar a hacer solidaridad, de entender quién es el que está dañando el territorio. Ver líneas de tiempos legales para poder empezar a hacer también demandas en corte internacional. Eso sin contar el tema también de que del lado venezolano, en la ciudad donde yo vivía, que se llama Maracaibo, se saca el 70% del petróleo venezolano. O sea, hay todas unas complejidades allí. Y este tema también fronterizo de la movilidad, de ir y venir, de si tenemos cédula o no, de un país u otro, cuál acento decidimos tener. Este tema de tener 2 horas distintas, ¿no? Cuando quiero decir dos zonas horarias, una es más adelantada que la otra, entonces el feliz año se da 2 veces, como el lado colombiano, el lado venezolano, el himno nacional se aprende, entonces ha sido muy divertido como hoy día lo veo, que por ejemplo, que era la soberanía tan difusa, ¿no? A nivel de comunicación, por ejemplo. El lado colombiano, los familiares guayú que tengo allí aprendieron primero a cantar el himno nacional venezolano antes que el colombiano, viviendo en Colombia. Las novelas venezolanas, entonces era como tú un imaginario muy esquizofrénico para entonces mirar precisamente que una de las novelas que más hizo consenso o normalizar la presencia de la explotación carbonera fue una novela que se llama Guajira, donde además establece todos estos roles de que, bueno, no hay otro trabajo en territorio, pero además te va a salvar esto y el carbón, y además los conoce. Entonces, como que fue una fábrica de consenso. La novela, el imaginario de la gente, para poder normalizar la presencia del carbón. Ahora, ¿qué pasa con el carbón fuera del tema obvio minero, ambiental? Se han desviado algunas partes del río Ranchería, también ha afectado algunos manantiales, pero sobre todo también han visto pueblos enteros, como el pueblo de Tabaco, un pueblo afrodescendiente que también está en La Guajira, y se ha habido afectado, pues. Entonces creo que hoy día también este tema de pensarse la energía limpia, la energía eólica, todo aquello, también es algo que hay que pensarse con mucho cuidado porque ahora hay una fase de colocación de energía eólica y otro tipo de energía fotovoltaica también, pero que finalmente está haciendo mucho más daño que incluso la colonización española. O sea, hay unos temas de tenencia de tierras, entonces ahora vienen las compañías, no hablan con la comunidad, sino con ciertas familias, eso divide. Entonces todo este tema de la gestión energética, finalmente, se complica también con todo este tema político. La postura de Colombia, que rompió relaciones con Israel, de que no va a vender más carbón, pero entonces ahora ¿dónde queda el carbón? Entonces como hay muchas discusiones allí, ¿no? Pero en todo caso, cuando tengan la posibilidad y quieran escuchar una canción
por cultura general, hay una canción que se llama Dama Guajira. Y esa canción un poco habla de cuál es la postura del pueblo de La Guajira, porque además hay un departamento del lado colombiano, los que nacieron allí son guajiros, pero el lado venezolano los que somos guayú nos dicen guajiros. Entonces hay también otra capa ahí que se navega. Y ahí un poco resume cuál es la ironía también de ver parques eólicos que nos generan electricidad para los guayunos. Entonces creo que hay una capa de capas de esto y que creo que eso finalmente es lo que hace que el guayú siempre tenga una sed de vida interminable, ¿no? Un poco por ahí lo dejaría un poco por el tema de cómo está el carbón ahí. Por último, existen proyectos de ONGs o de asociaciones que trabajan en el territorio guayú. El trabajo que realizan estas empresas es un trabajo básicamente asistencialista, paternalista, desde ellos hacia el pueblo. Por el contrario, son proyectos transformadores que buscan una sociedad más igualitaria, más sostenible, que dan prioridad a los deseos, a los intereses del pueblo guayú. Básicamente, ¿me entiendes? Es decir, hay ONGs o asociaciones, la actitud de estas ONGs o asociaciones es de ellos hacia el pueblo guayú, o al contrario, escuchar al pueblo guayú y colaborar con el pueblo. Mira, yo diría que hay de todo un poco, ¿no? Pero yo sí creo que hay una nueva generación que cuestiona mucho esos modelos y eso también a mí me deja muy, muy contento, pues porque finalmente también las ONGs, sobre todo si son, digamos, desde el sistema gringo, tienen una parada como muy extractiva bueno, voy a hacer colaboración, voy a hacer un sistema de conocimiento con ustedes, pero en el momento que vos critiques ese sistema colaborativo, ya te dan una patada. Y se quedan con un conocimiento que fue construido. Entonces es un sistema de conocimiento que además después cómo lo disponibilizas, de cómo se accede. Entonces creo que más bien yo diría que hay una especie de sospecha, de tensión, y no solamente de que, bueno, me vas a contratar para poder ser el colaborador, o antes se llamaba informante. Porque como hay más celo de cómo también la gente hace carreras a punto de estos conocimientos que además no necesariamente se le otorga el crédito adecuado. Y concretamente, por ejemplo, me gusta mucho también pensar lo que propone la compañera Luna Marán de México, que ella dice, si usted se autoescribe no indígena y va a trabajar con pueblo indígena, el mínimo crédito es codirección o coproducción, por la historia que está entregando, ¿no? O sea, no es menos, y fuera de que manejemos la técnica de sí o no, pasa un tema de que te está dando literal el sustrato, pero no solamente somos sustratos, nosotros, digamos, somos personas que también podemos contribuir de otro modo, y finalmente, no sé, la vida también es frágil y tan corta, y lo mencionaba también anoche, de que no hay que ser mezquinos con la posibilidad de colaborar y de poder hacer las cosas bien, de un sentido común. Y es por eso que, digamos, estas cosas que estamos haciendo con la alternativa o con otros compas, por ejemplo, el País Vasco, pasa por un tema de que sí, finalmente tenemos un tema en común que es el tema sociolingüístico, ¿no? La preocupación por entender el mundo a través de un idioma, qué pasa allí, y además que el idioma no es solamente grabar y colocar algo en un formato. ¿Qué pasa con los derechos básicos de esa persona que habla un idioma? ¿Tiene acceso a salud, a educación? ¿Tiene acceso a defensa territorial? Entonces creo que eso también nos da otra posibilidad de pensar el idioma desde un punto de vista más holístico, un punto de vista de qué pasa con los derechos de esa persona que porta un idioma. Entonces creo que por ahí como que respondería con respecto a lo de las ONGs. En todo caso, igual hay ONGs que también tienen una práctica muy, muy abierta de poder como conversar y de poder codiseñar cosas, coprogramar cosas. Y que yo creo que eso por ahí es donde hay la posibilidad de que, bueno,
Si hay algún error, bueno, se recalcula, pero el error es de ambas partes y no de una, ¿no? Precisamente por lo mejor por esa arrogancia de agarrar y querer llegar e imponer o decir, bueno, esta es la fórmula. Pero creo que también son los modelos que se vienen sosteniendo. Lo otro que, bueno, igual siento de que el sistema también se vale mucho de que existe un conflicto. Y el conflicto armado en Colombia da mucha plata también a muchas ONGs y a muchos acuerdos humanitarios, qué sé yo. Y a veces siento de que es como que pueden como caer como un saco sin fondo. Entonces también hay unas cosas más estructurales que tienen que ver con lo que atraviesa el país, ¿no? El tema humanitario. Mismo se ha visto también en el lado venezolano, pues que en nombre de la democracia, el sufrimiento del pueblo venezolano, finalmente quienes se oponen a estos años, digamos, de administración, terminaron robándose toda la plata de la ayuda humanitaria. Entonces es un chiste una novela muy barata, la verdad, diría yo, ¿no? Pero pasa por un tema que creo que también la gente puede ser muy mercenaria también en nombre de la asistencia humanitaria. Vale, pues queríamos continuar un poco reflexionando sobre tu identidad, bueno, la identidad indígena en general. Y bueno, sabemos que no existe una única manera de identificarse como indígena y que para algunos este término puede ser excluyente y para otros puede ser una palabra un poco paraguas unificadora de una identidad ficticia, ¿no? Digamos. Entonces, ¿en qué contextos tú prefieres elegir la palabra indígena o priorizas elegir la palabra wayú para definir tu identidad cultural y personal? Mira, yo creo que en esta visita es donde yo más he hablado de pueblos sin la palabra indígena necesariamente, ¿no? Porque me interpela mucho este tema de que yo fui guayú antes que me llamaran indígena, ¿no? Y así pues pasarán con muchos otros pueblos, pues. Entonces, pero es como cuando la gente pregunta, miren, pero ¿será que ustedes pueden variar el documental, el tema de la denuncia? Yo, bueno, pero es que mientras haya injusticia yo creo que vamos a hacer mucho más documentales, ¿no? Y creo que también pasa un poco con la categoría indígena, que pasa por un tema de que aglutina una posible reivindicación a nivel legal, a nivel, digamos, defensa de derechos. Obviamente sería en el mundo ideal de que no tengamos que utilizar el apéndice indígena para todo, porque también creo que a veces interpela la otredad, pero finalmente la otredad ha sido también como un instrumento que ha utilizado, digamos, la otredad finalmente, la gente que maneja el sistema para poder, además determinar de que una persona de un pueblo va a ser buena siempre y cuando esté dentro de una caja de zapatos, con música, con una ropa bonita, con un idioma, con una textura. Entonces llega un momento donde yo digo, bueno, ya eso es un folclore, un calendario así bonito de una postal, ¿no? Y realmente a veces no reconoce pues toda esta cosa humana que tenemos de contradicciones. Me gusta mucho pensar que lo indígena como origen es básicamente alguien que tiene un origen, ¿no? Creo que además, si no me equivoco, indígena viene también de un vocablo, creo que de un río en la India, que tiene que ver que vos sos originario de allí, ¿no? Y ese es como el paraguas, que normalmente en términos de reivindicación de derechos, cuando esa agenda es de reivindicación de derechos, es el que usamos. Pero también entender de que los estados también tienen su manera de entender lo indígena y administra lo indígena en políticas públicas según ellos entiendan. Por ejemplo, no está dicho así, pero a mí me parece, por ejemplo, que este tema de decir de que indígena es el que habla el idioma y qué pasa con los indígenas que les robaron el idioma. O qué pasa con los indígenas que solamente son reconocidos por apellidos, pero qué pasa si las circunstancias de su registro de apellido no fueron las adecuadas para tener el apellido. ¿Lo hacen menos indígena o no? O el caso como, por ejemplo, el indígena tiene que ser el que hable el castellano como segundo idioma, pero remaltratado, que tenga que tener la pata rajada, o sea, como todo un estereotipo de un indígena, ¿no? Ese es el indígena verdadero o el indígena adecuado según el Estado, ¿no?
Y eso me parece como muy interesante mencionarlo, porque también cuando nosotros en este tema del cine en particular, hay hermanos que les cuesta decir que son indígenas. Hablando el idioma, haciendo la práctica, el que es el honor de contar historias, que me parece la cosa más de pueblos que se pueda decir, que se hace, pero ha sido porque el Estado los ha marcado así. Entonces, si vive en una ciudad, en comparación al que vive en una comunidad, a mí me parece penoso de que alguien que de la ciudad no pueda reivindicar eso, ¿no? Y no digo que pase en toda la América Latina, pero hay países muy concretos que sí pasa. Entonces, cuando queremos apoyar esas películas en festivales, les da un poquito como de recelos, y yo decía, pero, y fuera el estereotipo, ¿no? Pero, y va más allá de cómo es tu cara, y el color de tu piel o el cabello, sino pasa por un tema de que, hermano, tus abuelos se sentirían tristes, pero es que es el cotidiano del Estado el que sigue diciendo cómo tiene que ser el indígena. Entonces creo que la posibilidad que tiene el cine es poder reconfigurar de qué es lo indígena, ¿no? O de entenderlo es una cosa más amplia. Por ejemplo, como para complicarlo más, en la muestra de cine indígena de Venezuela nosotros recibimos películas de Chechenia, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene Chechenia con nosotros? Bajo la condición de que son un pueblo musulmán, además, esta parte donde desplazados en Polonia, esta película habla de eso. Y a mí me pareció muy lindo de que en esa posibilidad de autodeterminarse a través del cine como pueblo, yo decía quién era yo para negar esa posibilidad de que su historia pueda conversar con la mía, ¿no? En términos de espacio. Entonces, como que esto también nos ha ayudado como también a superar la noción de que un indígena tiene la piel morena, el cabello oscuro y lacio, cuando finalmente hay indígenas, por ejemplo, los Sami, que están en Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia, categoría indígena, pero también hay pueblos acá, en Europa. Entonces, como que todo esto pasó por un tema también de tratar de no forzar el estereotipo de esa categoría, y más bien déjanos sorprender de que hay otros pueblos que, bueno, los palestinos también como pueblo beligerante, también digamos dentro del sistema internacional considerado pueblo indígena, ¿no? Pero hay veces que nos quedamos entrampados de qué es lo que nos ha dictado ciertos cánones académicos de qué puede ser lo indígena. Entonces, insisto, me parece una oportunidad buena de a través de las narrativas del cine de ver otras posibilidades de entender este paraguas de lo que es indígena, ¿no? Finalmente, o sea, por ejemplo, en Reino Unido lo indígena es una agenda de derecha, ¿no? Pasa por un tema también de defender el idioma, pero finalmente también tiene unas perspectivas que no va con nosotros, como agenda de derechos indígenas, como lo entendemos el sistema internacional. O, por ejemplo, cuando hacemos la Cumbre Mundial de Televisión, es el único momento donde vemos los irlandeses de la BBC que van y conversan con nosotros. Y es interesante en los momentos muy puntuales. De resto no conversan, ¿no? Entonces, como también en qué momento sirve la palabra indígena o no, o la condición indígena, pero todo en ese sentido pasa por un tema también, por un tema sociolingüístico. Ahí. Muy bien, y ya que hablas de estas estrategias de algunas comunidades o pueblos y de tus compañeros creadores, te queríamos preguntar qué estrategias o recursos culturales y en tu caso cinematográficos consideras que son necesarios como para fomentar ese reconocimiento y respeto hacia la identidad indígena y en particular hacia la identidad de tu pueblo, el pueblo guajuayú. Mira, yo siento mucha emoción cuando veo que cualquier expresión cultural que empieza a regresar al territorio es una manera también de hacer solución viva a la crisis climática. Y cuando digo crisis climática, no solamente con el cambio climático, pasa por un tema del desplazamiento, de gente que no se crió en la cultura, pero está regresando a sus 16, 19 años, 20 años nuevamente al territorio, queriendo reconectar con sus abuelos. Y tienen menos complejos en reclamar esa identidad
Y lo digo por lo siguiente, yo tengo un proyecto de revitalización de tatuajes en mi territorio. Nunca fui cercano a los tatuajes, la verdad. Y hasta que mi compañero me preguntó, ¿ustedes sabían que el pueblo Wayuu era uno de los pocos pueblos que tenían tatuaje permanente? Y yo, no. Luego me quedé callado a los 5 minutos, me acordé de mi abuela, de mi bisabuela, y yo, ya va, ¿qué pasa algo? Sí, aquí pasa algo. Entonces, bueno, en plena pandemia hicimos una encuesta de casi unas 60 encuestas a distintos territorios entre Colombia y Venezuela para preguntar sobre el tatuaje, y finalmente sí forma parte de nuestra cultura. Solo que hay 3 o 4 comunidades en esa encuesta que pudimos darnos cuenta que practican el tatuaje con espinas de cactus y tinta de carbón vegetal. Y menciono esto porque esa herramienta cultural o la herramienta de la cultura hace que generaciones que les fue negada la experiencia cultural puedan reconectarse y puedan sanar. Y eso lo he visto a través del tatuaje y a mí me ha sorprendido mucho. Yo comencé ese proyecto en 2019 y yo apenas este año fue que me tatué. Nunca me había hecho tatuajes ni lo había pensado, mi familia también es evangélica y entonces también hay una postura frente al tatuaje que tiene que ver con un tema de satanización o el tema también de, digamos, no vas a tener trabajo si te tatuas y todo esto, ¿no? Pero lo que quiero decir concretamente es que de 16 jóvenes Wayuu, muchos son artistas, hay algunos que son queer, hay muchos que también están como en este tema de reconectar y son muy buenos tatuadores. Y ahora son otras familias Wayuu que le están diciendo a ellos, vengan y tatúenme. Porque además el de tatuarse no es por un tema estético. Si vos no te tatuáis y te morís, porque nosotros creemos que vamos a una especie de paraíso que se llama Jepirra, no vas a tener agua que de beber. Tus marcas van a ser las que te van a dar la posibilidad de determinar la calidad de agua, pero además de ver a tu ser querido. Si tu ser querido no está tatuado, no lo vas a reconocer después de muerto. Entonces, frente a eso, hay una promesa muy linda, pero también algo que no se habla entre mi pueblo, es que tener miedo de tener sed después de muerto también. O sea, el tema del agua y la sed es súper duro. Entonces, el tema de tatuarse para decir, no, por si acaso, yo no quiero tener sed después de muerto también, imagínate, ¿no? Es algo como que un poco responde a lo que vos me estás preguntando, que tiene que ver con esto, pues, ¿qué herramientas podemos tener con eso? Y creo que hay otras herramientas que finalmente son inesperadas o improbables. Las cartillas que estamos ahora diseñando se están diseñando con maestras de aulas que dicen, yo no quiero promover el tatuaje, o que los demás digan, ay, si ustedes están queriendo que todo el mundo se tatúe. Yo lo que quiero es que reconozcan que el tatuaje tiene tanta importancia como el tejido, como el maquillaje, como la cerámica, como otras prácticas, y que además tiene una conexión profundamente espiritual con la muerte y con el tema de poder conectarnos después de muerto con nuestros seres queridos. Entonces, eso también ha sido como la conversación que hoy día tenemos en territorio, y un último encuentro nos visitaron maoríes, inuits, tanto de Alaska como de Groenlandia, tuvimos también ceramistas, también tuvimos distintas prácticas que tienen que ver con cómo podemos sanar el cuerpo o hacernos marcas temporales o permanentes frente a un despojo territorial, porque casi todas las personas eran afectadas por minería, por hidroeléctrica o porque la iglesia les dijo que no podían tatuarse y tenían que tatuar en otra superficie, una tela, un barco, y ahora están poniendo esas marcas nuevamente ahora en la piel. Entonces creo que también eso ha sido muy lindo. Además tuvimos también otro pueblo que apenas tiene 50 años de contacto con el resto del mundo. Y cuando yo escuchaba nuestras narrativas de 500 y pico de años era como una locura, ¿no? Entonces como que eso creo que es una de las expresiones que podría decir concretamente en mi territorio que está sucediendo. Estamos
frente a un posible despertar del tatuaje. Y has comentado antes que parte de tu formación la realizaste en Venezuela, por lo tanto has pasado temporadas fuera de la comunidad. Queríamos preguntarte cómo percibes si tu identidad como indígena y como cineasta ha evolucionado, ha cambiado o se ha nutrido de estas influencias de vivir fuera de la comunidad. No, sí, totalmente, pero yo diría, más allá de vivir fuera de la comunidad, a mí el cine me ha ayudado a entender quién soy, o creo entender quién soy, o me ayuda a gestionar quién soy, porque si vamos a lo antropológico, lo guayú, yo tengo todo lo adecuado. Tengo 4 abuelos guayú, hablo guayú, que mi mamá y mi papá son guayús, tengo clan, tengo cementerios, o sea, tengo todo. Pero eso para mí no es suficiente para entender cuál es el cuestionamiento que yo tengo con la vida, con la humanidad, en fin, puede ser algo muy particular mío. Pero en todo caso el cine para mí ha sido esa posibilidad de sanar y entenderme, pero también he podido como conectar con otras comunidades, con otras historias para poder hacer unas colaboraciones muy lindas, ¿no? Porque también hay gente que necesita eso, sobre todo porque nunca sintieron de que son dignas de que su historia fuera contada. Porque precisamente frente a las cámaras hay un estándar de belleza, hay un estándar también de quién puede estar frente a la cámara, y a veces sentimos de que nuestra historia no vale, y mucho menos ser escuchada, ¿no? Entonces pienso que que hay una cantidad de gente en el cementerio que nunca le conocimos la historia, no supimos si a esa persona se enamoró, si le rompieron el corazón, entonces como que toda esta ayuda mucho a entender ese tránsito y bueno, y este tema de ser indígena, por ejemplo, yo nunca, estando viviendo en territorio, nunca supe que yo era pobre o empobrecido, ¿no? Hasta que yo llegué a la ciudad, entonces ahí vi lo que era la diferencia de clase. Y eso también genera, es duro, pues, ser de campo y luego estar en una ciudad. Sobre todo porque habéis visto cosas y de pronto, no sé, y además esta cosa también de haber vivido en la frontera, que en su momento dado el bolívar valía más que el peso y entonces la gente en la frontera compraba cosas en Colombia y que sí, eso como es que el tema fronterizo es un mar de contradicciones, le digo, es una cosa que también hace mucha mella en eso. Pero finalmente creo que también la contribución que ha hecho, por ejemplo, mi pueblo, el pueblo guayú en la ciudad, por ejemplo, Maracaibo, que es la segunda ciudad más importante de Venezuela, todos esos edificios se levantó con mano de obra guayú, lo que equivale a que todos los rascacielos de Nueva York fueron construidos por los mohicanos. Entonces tenemos una metáfora ahí también de que, bueno, el 60% de la gente que va al hospital universitario de Maracaibo son guayú, gente de frontera, entonces como que todo este tema de no solamente permanecer en el territorio o estar en la ciudad, o que ahora nos llamen retornados a lo que estamos en Colombia cuando yo nunca me fui, ¿no? Además que para mí me parece un poco simpático lo que quieren hacer los estados de llamarnos de cierto modo. Pero creo que finalmente voy a hablar más de identidad, más a nivel como de la cédula. Si Bogotá y Caracas se hubieran puesto de acuerdo y hubieran entendido un poco la capacidad que tenemos como pueblo de gestionar la frontera o nuestro territorio, hubiéramos tenido otro tipo de soberanía. Porque solamente contamos cuando somos números para el voto. Y te cedulan y si te quieres llamar María Conchita Alonso van y te ponen ese nombre solamente porque necesitan el voto, ¿no? Entonces era como algo que venía como acumulándose por años, pero ahora hay un problema. Somos uno de los pocos pueblos, o uno de los pueblos que tenemos el derecho de, no sé si es derecho, pero que hacemos esto. Nacemos en 2 lugares distintos el mismo día con los mismos nombres y apellidos. ¿Qué quiero decir? Hay hermanos que se han registrado en Colombia con los mismos nombres y apellidos, pero con padres distintos, porque necesitan una cédula colombiana. Porque no tienen una política pública adecuada para poder nosotros tener la doble nacionalidad. Yo estoy ahorita en condición de residente.
Todavía me falta conseguir la nacionalidad. Soy uno de los pocos casos. Entonces, este tema de la identidad, digamos, como indígena dentro o fuera de la comunidad también me atraviesa en temas de cuando hay la experiencia, no de emigrar, sino de permanecer allí en este tema de la frontera, que siempre estuvo delimitado por este tema de la tensión de no, está mejor la cosa ahorita en Venezuela, ahora está otra vez la cosa mejor en Colombia, ahora vamos otra vez en Venezuela, ¿no? Entonces hay siempre una cosa así como, no sé, como todos los pueblos que queremos como sobrevivir o pervivir. Entonces lo diría como por ahí, pues, que en todo caso siempre se gestionó entre una ciudad cuyo territorio, mi territorio, que igual quedaba 2 horas y media, entonces no era tan difícil permanecer en territorio, sobre todo en épocas de vacaciones. Bueno, te queríamos preguntar que cómo puede el cine ayudar a revitalizar una lengua o una forma de narrativas ancestral y qué papel juega la realidad de tu trabajo como cineasta. El tema del idioma, a veces no es solamente hablarlo, sino también que cada idioma tiene un protocolo de cómo contar historias, ¿no? Por ejemplo, en castellano dicen había una vez y fin, ¿no? O en inglés once upon a time y todo esto. Pero cuando empieza uno a pensar en el idioma y cómo tiene el protocolo de contar, por ejemplo, nosotros es espiral. O en lengua aymara es vertical, pero además te atraviesa, ¿no? Es pasado, presente, futuro. Entonces, cuando vos aprendéis esas claves del protocolo de cómo se cuenta una historia en tu idioma, te da la posibilidad de crear un guión distinto. Por ejemplo, para el pueblo mije, cuando quieren decir algo bien importante, repiten la palabra 3 veces. Y si se imaginan eso en guión, es repetir la escena 3 veces. Y lo van a entender ellos. Nosotros no tenemos por qué entenderlo necesariamente. Entonces creo que es una provocación que puede existir mientras nosotros podamos entender que el idioma también configura un sistema de, no tanto el sistema de pensamiento, pero sí el protocolo de cuenta de una historia y cómo podemos llevarlo a un guión, ¿no? Y es algo que todavía estamos conversando y como también tratando de mirar, a navegar a dónde nos va a llevar esto. Lo otro, me gusta mucho cuando hago cosas en Wayuunaiki, que es el idioma de nosotros. Pero hay veces que no todo pasa por la oralidad, sino más bien por la estructura de pensamiento, de qué quiero mostrar, quiero ver. Hay obras que no dicen mucho a nivel de diálogo, pero dicen cosas a nivel de imagen, ¿no? Pero en todo caso, me gusta tener decisiones en los subtítulos. Por ejemplo, si va a haber castellano y Wayuunaiki, y la primera frase aparece en Wayuunaiki, hablando en Wayuunaiki, lo coloco en celeste, para que la persona cuando vaya a ver el corto, sepa que lo que está escuchando, que no es castellano, es en un idioma que se llama Wayuunaiki. Y no es algo que sonó, como dicen otros subtítulos, que hablando idioma foráneo, ¿no? Étnico, o hablando alguna lengua, ¿no? Entonces, como que darle nombre y textura al idioma y hacerle justicia lingüística en el subtítulo, eso sí lo hacemos como muy a propósito para que no solamente sea, por ejemplo, en temas de oralidad, ¿no? Y algo que me parece lindo, por ejemplo, en temas de oralidad o también de subtítulos, por ejemplo, esta misma edición de Indie Fest, el hecho de ver las películas subtituladas en catalán, pero además, digamos, escuchado en idioma original, eso también dice mucho. Y a mí me sorprende mucho cuando las comunidades dicen, tómenle fotos a ver cómo se ve el catalán en subtítulos y cómo se está escuchando en idioma indígena. Y la gente pide esas fotos. Entonces, para que ustedes también se sorprendan también hasta dónde puede llegar este tema de es un hecho sencillo, pero dice mucho en la necesidad también de, cómo es que se puede ver. Entonces imagínense más si de pronto hay una película hablada y también está colocado en los diálogos y que está en idioma indígena y que está en catalán, ¿no? Entonces creo que por ahí es más bien ese no sé si juego, pero sí esa posibilidad como de intercambio, empezar como
como ver el dispositivo más allá de cómo suena, sino también cómo se ve. ¿Y cuáles son tus métodos para traducir los valores y las formas de pensar en la lengua del lenguaje audiovisual? Ahorita estamos en esa plena lucha. De hecho, voy a hablar un poco como la diferencia entre la ficción documental con respecto a lo que vos preguntás. En el mundo ideal, cuando estás haciendo ficción, al final del día te sentáis con tu editor y te sentáis con alguien y van viendo el material y de una vez vas diciendo, en esta escena dijeron esto, esto, esto y esto, se toma notas el director, esto es lo que va de notas para cuando vas a ir a editar. Porque normalmente pasa que cuando vas a editar es cuando apenas vas a ver el material, vas a ponerle los subtítulos, vas a ponerle tal, y perdés algo de tiempo que pudiste ahorrar en el set cuando estás haciendo la ficción. Pero también es súper cansón después de un día de rodaje ponerse a hacer eso. Entonces como que es como el mundo ideal. Estoy describiendo un mundo ideal, ¿no? Un poco para eso. Ahora, en documental yo traduzco y subtitulo todas las entrevistas. Así no vaya para el documental. Porque me puede ser para otro momento o puede quedar como un archivo, pero finalmente todo se traduce, subtitula, cuando está hablando en todo caso en Wayuuniki. En otro momento hay gente que diría, es una pérdida de tiempo y de plata, traducir todo eso porque no va a ir todo para el documental. Pero para mí sí tiene un valor porque de pronto, insisto, me puede servir para otro momento o de pronto puede quedar con material familiar de, no sé, una entrevista que no me sirvió a mí, pero a la familia se le murió el señor, bueno, aquí está la entrevista y esto es lo que dijo, y ahí está el material, ese material de usted, ¿no? Entonces, como que eso en cuanto al hecho de subtitular. Ahora, el hecho de hacer consenso, cuál variable del Wayuuniki, y que además qué significa, porque ahorita estoy como subtitulando una entrevista de una parte del territorio, yo he tenido que consultar hasta 3 y 4 intérpretes que tienen otro vocabulario distinto al mío, y me he quedado asombradísimo de cosas que no conozco, ¿no? Y la adecuación cultural es también como este tema de no solamente como de economizar palabras, pero sí como que haya este tema de la esencia en 2 líneas cuando se subtitula digamos, en la pantalla. Y sobre todo, bueno, todo este tema de agarrar y decir, por ejemplo, entrevisto yo a Miquel / catalá, listo. Porque para nosotros es bien importante también de que las personas también no solamente tengan nombres y apellidos, pero también tengan al lado de qué pueblo viene. Y entonces como que vamos haciendo también decisiones de cómo se adecua el tema del subtítulo allí, para poder también determinar así no solamente el idioma, sino también la persona que está allí, ¿no? Y nada, yo creo que finalmente es como lo que la gente quiere como tratar de decir allí, como la esencia de lo que está diciendo la persona. Y me gusta mucho también las posibilidades de que la gente pueda entender con lo que se está viendo. Hay un corto que se los puedo facilitar de una abuelita que ya está haciendo chocolate y está hablando en su idioma. Ahorita no me acuerdo si es zapoteco, pero vos estás viendo que está haciendo chocolate. Y de pronto sale por acá un subtítulo. Chocolate como está escrito en su idioma, pero por acá aparece en inglés, por acá en castellano. Entonces esta posibilidad también de no traducir todo, sino que más bien vos interpretas visualmente y que estáis entendiendo todo con esos recursos también me parece como una manera, ¿cómo se dice?, muy creativa de poder adecuar culturalmente lo que estáis viendo. A mí no me ha tocado todavía porque no he tenido la necesidad, todavía no tengo el proyecto como para decir, esta va a ser el recurso de subtitulado que quiero. Pero en todo caso, me gusta mucho consultar a la gente mayor, porque hay veces que yo no sabía que hay cosas que se pueden usar para cosas
pero se pueden usar para personas. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño yo acostumbraba siempre a perder un zapato. Y los regaños eran así, ay, ¿dónde está el zapato que lo hiciste? Y no sé cuánto, ¿no? Y cuando muere la hermana de mi abuela, ella dice en Guayunequi, algo así como que, ay, pobre de mí, me hace falta mi par que me da sentido. Pero las palabras que en Guayunequi era lo que yo usaba para un objeto. Si un zapato no está al lado del otro, no tiene sentido. Y ella lo decía así para su hermana. Y me tomó 30 años yo entender que se podía usar esa palabra para personas también. Lo mismo como, por ejemplo, este tema de decir te quiero, Ashpetapula, que es como viene del dolor, ¿no? Pero no del dolor porque me dueles tú, sino es porque tú tienes un efecto en mí. Eso es cuando tú amas realmente a alguien. Cuando quieres a alguien, nosotros decimos tachequimpia. Pero tachequimpia es como yo te veo, pero es más que yo me reconozco en ti. Entonces hay una cosa de yo me interpreto en ti. Y todo tiene que ver con una afinidad. Entonces el tema de poder como subtitular pasa por un tema también de que poco a poco me voy también descubriendo de que las palabras que yo uso para objetos también se pueden usar para personas. Pero también son cosas que a lo mejor tocan por etapas de vida. No sé, ya a los 40 ahora estamos hablando de padres que ya están grandecitos, que en cualquier momento se nos mueren. Entonces también ahora cambia también la narrativa de cómo utilizaba uno de esos sustantivos, ¿no? Entonces también creo que va por etapas, por eso me gusta mucho consultar a los mayores, para también ver la versatilidad de la palabra y qué puede significar. ¿Y crees que tus obras buscan enseñar algo al sector indígena o solo fortalece la memoria dentro del ¿Cómo? Perdón. Si crees que tus obras buscan enseñar algo al espectador no indígena o simplemente fortalecer la memoria de... Pues yo tengo claro que mi primera audiencia es mi pueblo, ¿no? Hoy día estoy como luchando con la idea de que hay otra audiencia y no tengo problema. De hecho, yo no lo hago exclusivamente para mi pueblo, pero sí tengo una prioridad que mi audiencia sea mi pueblo. En el caso de producciones Wayuu. Pero también, como este documental que está en etapa de desarrollo, o bueno, de postproducción, la de los tatuajes, seguramente la tendremos aquí en Cataluña 2027, ojalá. Les invito para que vayan al estreno. Tiene una campaña de impacto. Y la campaña de impacto tiene como distintos componentes. Y si bien la audiencia es el pueblo Wayuu y otros pueblos que están tratando de revitalizar el tatuaje, también hay gente que se nos acerca, no sé, yo le diría que de un modo como muy desde del pachamamismo, desde los hippies, desde un poco como de esa parada, un poco romantizadora. Y nos cuesta mucho, ¿no? Porque decir, pues ya va, esto, no se lo decía anoche. Las marcas que tengo ahora en mi cuerpo de tatuajes costaron más de 500 años que llegaran hasta la piel que yo tengo. Porque la criminalizaron, lo empezaron a tatuar en otra parte para luego otra vez estar en la piel. Para que vos vengáis y decís, ay, yo quiero tenerla también. Pero hablemos primero, tenemos que hablar de cómo fue que llegó, por lo menos para poderlo hablar. Porque si no hay esa conversación, eso es extractivismo y no es colaboración. Si vos no reconocéis los efectos de la colonización, si no reconoces que eso viene de una resistencia, no hay colaboración. Eso es simplemente una mala apropiación cultural. Entonces, este tema de poder como mirarlo así es lo que a mí también me ayuda como a determinar también para dónde quiero ir. Ojo. También hay unas colaboraciones improbables, ¿no? Y no tiene que ver con mi proyecto. Hace poco estuve en Brasil y
estamos haciendo una cobertura sobre lo que va a pasar en la COP30 en Belén, que es la Conferencia de Cambio Climático. Y había un compañero que viene del movimiento de la Iglesia Evangélica Negra contra la crisis climática. Y cuando él habló, yo dije, yo quiero trabajar con él, y yo nunca me vi trabajando con la Iglesia Evangélica. Pero con él quería trabajar. Y entonces creo que estas cosas también improbables, ¿no? Tiene que ver con que también hay gente, digamos, desde eso de allí, porque yo no tengo nada en contra de mi familia y tampoco nada en contra de la iglesia, pero sí de los efectos que deja la iglesia. Porque si vamos entonces a hablar y ponernos, digamos, como pragmáticos y a ser como realistas, es el lobby que sostiene a Trump, es el lobby que sostuvo a Bolsonaro por mucho tiempo en Brasil, es el lobby que sostiene la entrega de territorios amazónicos a Ecuador, a las petroleras. Y no por eso yo estoy en contra de mi madre. Sí, mi madre es evangélica, ¿no? Entonces un poco como también entender de cómo uno va transitando esto. Entonces este tema de lo que hago y cuál es la prioridad de la audiencia, sí, tengo claro que mi audiencia, en todo caso, lo que quieran ver, en caso de obras cinematográficas, es el pueblo guayú y todo pueblo que quiera conectarse con eso, ¿no? Y a veces no me gusta, digamos, me gusta mucho provocar de que sí, es una historia que nace en mi pueblo, pero al final todos tenemos un abuelo o una abuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago algo, por ejemplo, tengo un corto que yo hago a partir de la memoria de mi mamá, y es la historia de una hermana que visita a su otra hermana. Es una historia en territorio guayú y tiene cosas culturales guayú, pero puede ser una historia, cualquier historia de ustedes, de vos visitando a tu hermana, por ejemplo, ¿no? Como que eso es ya otra cosa como aparte. Pues seguimos con el cine y la primera pregunta que quiero formular es ¿cómo crees que ha influido la antropología y el cine etnográfico en el cine indígena? Y si, así como teniendo en cuenta el pasado colonial tanto de la antropología como del cine indígena, y si el cine indígena rompe esta mirada colonial. Yo creo que la controversia que hay de quién agarra la cámara es donde comienza realmente el punto de quiebre, ¿no? Más allá de las prácticas coloniales o no. Yo me acuerdo que hay una película que se llama El Maestro Divino. Lo vi en 2015 en la Berlinale. Y es la historia de un cineasta indígena que quiere pedirle al cura de su comunidad el material de archivo que él grabó sobre su pueblo. Y es la tensión de un documental de más de una hora de esa fricción. Lo divertido era de que el cura, que además habla el idioma chavante, que además él tiene, él se viste a veces de chavante, además con la venia de la comunidad, a ver, y él es otro chavante recibido por la comunidad, pese a que él es alemán. Y las decisiones para el montaje me parecían horrorosas porque cuando él mismo ponía como la cámara para grabar, se ponía en la canoa y puso a Guajira Guantanamera de fondo, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo pueden engañar tanto? Decía yo, ¿no? Pero bueno, fue como divertido ver eso porque finalmente era como el permiso que tenía quien tenía la cámara en ese momento, ¿no? Finalmente el cura da los archivos y también escribe una carta para que estos cineastas fueran a Alemania y pudieran repatriar parte del material de archivo audiovisual que tiene este pueblo. Y hay también otras historias así que no se han grabado o contado, pero pasa por eso de quién tuvo la cámara y quién tiene las primeras memorias. Frente también a pueblos que solamente de su álbum familiar son las fotos carnet de escuela y nunca tuvieron álbum familiar. Entonces también por ahí hay también una tensión de quién tiene memoria autorreferenciada, ¿no? Ahora en términos de la cámara, no sé, también es que preguntamos.
¿dónde estaba la cámara el 12 de octubre? ¿No? Y hay muchas cámaras desde la orilla de la playa y de las montañas, de aquel lado. Y todos podemos imaginarnos un guión de qué fue lo que vimos. Estos no son nuestros visitantes corrientes, estos no son maoríes, estos no son de otros pueblos. Esta gente está como rara, ¿no? Estos visitantes no son los que estamos acostumbrados a recibir, ¿no? Entonces creo que eso sería como una contraparte frente a Rodrigo Triana diciendo tierra, 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 ¿no? De allí creo que es donde viene también otra tensión, que además viene nuevamente, entonces ahí entra la antropología también como una práctica, no solamente estudiar al otro, sino que fabrica un consenso de ver cuál va a ser, en situación de conflicto, el tratamiento que hay que darle a ese pueblo después de una invasión. Digamos, un poco como lo vemos en la antropología gringa y de otras cosas, sobre todo en pueblos donde ha habido conflicto. Llegan antes, van a ver cuál va a ser el impacto social, el impacto emocional, todo aquello. Después no, esto es lo que es nuestro diagnóstico, cáiganle a bombas. Y entonces cuando uno empieza a decir como que, bueno, ¿para qué sirvió o para qué puede servir más adelante? Tiene que ver también como, no sé, la metáfora del cuchillo. O matáis a alguien o podéis cocinar una buena comida con ese cuchillo. Finalmente como la disciplina. Que dejó una estética, que dejó un modo de mirar y también de hacer cine, sí. Que hicimos emular eso, sí, también. Pero pasa también de que nuestro cine también en algunos casos ha sido muy mediada por la televisión, la estética de la televisión, ¿no? Entonces a veces nos cuesta hacer documental porque tendemos a hacer reportaje. Y hay una gran diferencia entre documental y reportaje. Pero ya digamos son conversaciones que ya se han superado frente a las nuevas propuestas que están haciendo una nueva generación de cineastas indígenas, que están muy lejos del etnográfico, que están más bien experimentando con animación, están también experimentando con rol de la mujer, por ejemplo. Entonces, no sé, me da como mucha alegría también saber de que no es que nos estemos separando del tema etnográfico por quien lo contó, sino porque otras posibilidades también de explorar otros géneros. Por ejemplo, les puedo citar el guión de una amiga que se llama Lady Vázquez, que ella es del pueblo Pasto. Ella critica el sitial de las mujeres en su territorio y se hizo una ficción, digamos, más o menos su trabajo en guión, es que las mujeres en venganza de reclamar el sitial, ellas le dan un agua que tiene una especie de planta que hacen de que los hombres no puedan hablar. Y las únicas que pueden hablar en la comunidad son las mujeres. Los hombres no pueden hablar. Y ellos buscan la manera de pedirle a las mujeres de que por favor le den otra vez el don de habla, ¿no? Y entonces hay una lucha allí, entonces ya tal. Entonces como es divertido de cómo hay estas propuestas también de imaginarse la posibilidad del cine, que no pasa necesariamente al pornográfico, sino empezar a contar desde adentro también otras reivindicaciones, ¿no? Entonces creo que también es una reflexión que hacemos de adentro, porque por ejemplo, yo por muy guayú que sea, yo no puedo contar la historia de la menstruación de mi hermana. Eso le queda bien contarlo a ella. Puedo ayudarle y puedo, decirle y se lo puedo producir, pero le queda mejor a ella, ¿no? Mismo, por ejemplo, una persona trans en una comunidad, yo no tengo la experiencia trans como para agarrar a contar la historia de esa persona. Entonces, como que por ahí también no pasa necesariamente por el color de piel o ser de un pueblo, sino pasa por un tema de a quién le puede quedar bien. Y hay momentos donde hay que preguntarnos también, ¿no? ¿Por qué te sentís el derecho a contar esta historia? Que es también parte también de unas preguntas que hacemos a veces en convocatoria internacional. Entonces creo que lo bonito de cómo está el cine hoy día, fuera digamos de la herencia antropológica, etnográfica, es que también hay una necesidad de contarse desde adentro cosas que no se han contado, no se han hablado. Y que además lo hemos hecho pasar como hecho cultural y no es tan así. Que hay cosas que hay que revisar y que seguramente hay que cambiar y que hay que hacerlo ya, ¿no? Entonces creo que yo celebro mucho todo lo que están haciendo esta nueva generación de compañeros y compañeras indígenas que están no solamente viéndose de otro modo, sino también colocando y teniendo la valentía de colocar unas historias sobre la mesa que
mi generación no hubiera contado, por la sanción social, ¿no? O por el tema de que no era tema. Entonces creo que por ahí también es como otra etapa más, digamos, del cine que no necesariamente se referencia desde la etnografía o desde el tema más antropológico. Gracias. Has hablado de que has trabajado con múltiples grupos, entre ellos has trabajado con antropólogos y otros cineastas indígenas, como la película Homero de Wolte, con la antropóloga Laura Graham y también con el chaval de Amy Boyce. ¿Qué diferencias percibes entre trabajar con equipos indígenas y equipos no indígenas o bien con otros pueblos? Gracias. En mi pueblo hay muy buenos directores de foto, se los prometo, son increíbles, ¿no? Pero mi director de foto es un indígena gunadule de Panamá. De hecho, esta camisa me la regaló él. Esto no es guayú, esto es del pueblo gunadule. Entonces, para mí, decir que mis ojos son gunadule, porque mi director de foto es gunadule y él son mis ojos en un cine, puede ser fuerte. Pero resulta de que me gusta pensar que la soberanía audiovisual pasa por un tema de con quién yo decido trabajar, sea de mi pueblo o no, porque está contribuyéndome al sueño que quiero materializar de contar una historia. Y no es que yo no voy a trabajar con directores de fotos de mi pueblo, sí lo voy a hacer en su momento. De hecho, hemos hecho pequeños cortos. Cuando tuvimos la experiencia con la compañera Laura Graham, que es una gran amiga entrañable, le agradezco muchas cosas a ella. Además que tiene todos los estereotipos que no le ayudan. Es gringa, blanca, estadounidense, todo, como que todo en contra de ella. O sea, la antropóloga, total, ¿no? Y mucha gente me decía, ten cuidado con esa antropóloga, quizás de la CIA y no sé cuánto, ¿no? Hoy día no sé, no le comprobó que es de la CIA, pero lo que sí puede decir es que es muy buena amiga, ¿no? Y es como alguien con quien pudimos como desde esa posibilidad de colaboración, de igualdad, porque además lo codirigimos, como lo decías, con Kaimi, que otro cineasta del pueblo Xavante. Y lo que nos convocó no era tanto la diferencia, sino la necesidad de poder apoyar al pueblo Xavante un documental que hablaba del agua. Y fue mi primer documental, 2006. Y con ese documental fue porque vino por primera vez aquí a Barcelona en 2008. Entonces, me gusta trabajar con distintos pueblos, me gusta trabajar sobre todo con gente que es su primera vez en cuestión de cine. No digo que la gente que se forma en cine no podamos trabajar, pero a mí me da mucha ilusión cuando de pronto vienen, por ejemplo, aquí en este festival está un sonidista que se llama Raúl de Guerrero, es afromexicano, y es su primera vez que hace sonido directo en el cine. Y vi la película y tiene un sonido increíble la película. Y a mí me dan ganas de trabajar con él y le dije, de hecho, hagamos videos musicales, vamos a hacer esto. Entonces creo que esta cosa de trabajar con otros pueblos pasa por un tema también de que como lo que no estudiamos cine, yo sí estudié fue periodismo, porque era lo más cercano al audiovisual, porque no me podía como costear el estudio de cine. Tiene mucho más sentido porque entonces todos estamos en una escuela permanente. A mí me hubiera gustado mucho, se lo juro, estudiar cine, porque yo hubiera tenido unas decisiones más certeras como director de qué hacer y qué no hacer. Y a lo mejor me anotaré en un curso o haré tutoriales de YouTube, qué sé yo, pero por ahorita me apetece más colaborar con gente que también está en mi situación de que no estudiamos cine y que estamos aprendiendo como escuela. Sé que puede ser una burbuja, sé que puede ser muy idealista trabajar solamente con gente que tenga el mismo nivel de humildad como vos, porque finalmente el cine es muy duro, es extractivo, depende de una industria que es forajida. Yo trabajo una vez al año en el Mercado Audiovisual de Bogotá y cada vez que recibo la delegación indígena, afro y gitana allí en Bogotá, yo les digo, esto no es para nosotros, pero estamos aquí y va a ser de nosotros. Y que el valor de
de ese mercado es encontrarse. Por eso un poco también lo que se hizo en laboratorio acá en este festival de IndieFest es aprovechar que estábamos juntos para ver qué colaboraciones podía salir. Porque a veces se nos olvida, y aquí también afortunadamente en Cataluña todavía lo tienen, estos mercados que tienen en los pueblos, mercados populares donde la gente trae las cosas, que hay una posibilidad de entender el mercado de otro punto de vista, que tiene que ver con la posibilidad de intercambio. Entonces, bajo esa premisa, pues a mí me gusta mucho, insisto, trabajar con gente que se sienta en la posibilidad de no verme como el director que no se le puede decir nada, sino como alguien con quien podamos construir en conjunto, codiseñar. Y mira, no hay gente más divertida y más gente más chévere que son los productores que no saben que son productores, pero son muy buenos productores. No sé, tengo un primo que él está limpiando el lente, pero de pronto dice, primo, el chivo que está allá va a pasar. Yo le voy a tirar por aquí como para que entonces pase frente a la cámara. Y yo no lo tenía nada planeado, pero le dije, sí, hágale. Y entra en plano y es como el plano súper perfecto, ¿no? Entonces como que esta posibilidad de trabajar con hermanos y hermanas que no están tan regidos bajo la estructura jerárquica del cine, se sienten más la posibilidad de comentar o proponer algo, ¿no? Entonces es algo que a mí me da mucho gusto. Ahora, decir concretamente que el documental que estoy haciendo, que se llama Buscando las marcas de la Ashohushi, Ashohushi significa estar tatuado con espinas de cactus y carbón, es la primera coproducción que hace el pueblo Wayuu con el pueblo Inuit de Groenlandia. Ellos van a hacer la animación de mi documental, unas escenas. ¿Y por qué el pueblo Inuit, mal llamado esquimales? Porque ellos tienen también un proceso de revitalización del documental y pese a que ellos están en una situación de norte global, realmente ellos tienen una situación muy dura porque, bueno, ellos tienen todavía el yugo danés, este tema de que Trump les quiere comprar el territorio, entonces hay mucha más afinidad con nosotros que con sus pares o sus vecinos, ¿no? Entonces creo que hay una colaboración allí muy natural, muy orgánica en todo caso. Y nada, me gusta mucho también como sorprenderme de qué podemos colocar cada pueblo, ¿no? Y que creo que eso puede ayudar también como a vencer, que ya están vencidas en temas de cine, o sea, se pueden derribar muchas fronteras. Gracias. Si pudieras definir con una sola palabra la imagen, ¿cuál sería? Y si existen influencias del cine no indígena o del norte global en tu cine, y qué te gustaría que el público no indígena entendiera de esto. Va, déjenme masticar eso que está rudo. A ver, cine indígena. Yo le diría mirada. Mirada y escucha porque, digamos, no podemos terminar de definir lo que es cine indígena porque el cine indígena puede ser temática de pueblos indígenas, pero los indígenas no solamente nos miramos al ombligo, también miramos otras cosas, ¿no? Puede ser muy válida de pronto un cortometraje que haga alguien de un pueblo y que quiera grabar cómo se sintió ver la Torre Eiffel y ver cuánto costaba, no sé, un shawarma alrededor. Y no deja de ser indígena. Entonces es la mirada de esa persona, ¿no? Evidentemente para nuestro festival esta discusión, el enfoque es la autorreferencia o en todo caso el tema pueblo, el tema derechos, lo que decimos, el universo. De hecho, tengo un reto de terminar de hacer un guión donde quiero hacer como una ciencia ficción donde los cyborgs, son unos cyborgs que hablan Wayuuneki, y son los cyborgs los que nos van a decir a la humanidad que nuestro error es haber pensado que la naturaleza es aparte y no que somos uno.
Ahí no va a haber chinchor, no va a haber artesanías, no va a haber guayú. Son unos cyborgs hablando mi idioma. Y yo diría, bueno, igual hay cine guayú, pues soy yo el que está mirando. Un poco como lo que quería como ubicar allí, ¿no? En temas de qué se mira o qué temática hay. Con el tema norte global, había una segunda pregunta también, ¿no? Sí, pero no lo ¿existen influencias del cine no indígena o del norte global? O sea, yo diría que a lo mejor por cada proyecto puede ser que haya influencias, pero tiene que ser algo como muy circunstancial, porque no necesariamente es que uno esté mirando las referencias, porque es apenas muy reciente donde está circulando el cine entre nosotros del norte global. Hace poco tuvimos en Lima a Zacarías Kunuk, que su obra está considerada la mejor de todos los tiempos de Canadá. Pueden buscar la película que se llama The Fast Runner, el corredor más veloz. Y aquí en Indie Fest tuvimos una película de él que se llama Wrong Husband, el esposo equivocado. Y me parece muy particular de que Flaherty, ¿no? Que además con las escuelas se enseñan que Flaherty, el documental, nació con él, que sea precisamente un Inuit el que esté dando la pauta del cine a nivel global, como este señor. Me inspira el que él haya decidido hacer cine en su idioma, en Inuktitut, en una industria que es muy francófona y muy angloparlante. O sea, como él desde el norte de Canadá va hasta Toronto y propone su cine y lo valida así en Inuktitut. No fue fácil, igual tuvo que armarse un nombre. Él invirtió en nombre, Zacarías Kunuk, para el poder agarrar y hacer lo que más le plazca, que es hacer cine en su idioma. Eso es una referencia, ¿no? Otra referencia pudiera ser el tema de la ciencia ficción. Hay algunos pueblos por ejemplo, los Diné, que son los navajos, que cuando los veo a mí sí me parece que se parecen mucho a nosotros los guayú por el tema de cómo colocan la cocina, el café, cómo trasquilan la oveja, muchas cosas se parecen muchísimo y no los veía como tan lejanos. Solo que en su relato ellos creen en un sexto mundo, pues, puede ser un sexto mundo, en fin. Entonces ellos, su ancestralidad dice que ellos van a Marte. O sea, su territorio prometido ancestral, digamos espiritual, es Marte, el planeta rojo, literal. Entonces ellos hacen una ficción donde, pues ellos, con el dinero de la nación navajo, ellos agarren y hacen una exploración con la NASA allá. Y que lo salva es un grano de maíz que no está modificado genéticamente. Eso también nos inspiró como a mirar, bueno, vamos a empezar a escribir como cositas así y tal, ¿no? Todo pasó obviamente también las diferencias, digamos, del contexto del acceso a la tecnología, obviamente. Eso en cuanto a inspiración. Ahora, en cuanto a la conversación del norte global y todo esto, cómo se está sosteniendo, resulta de que, por ejemplo, en Canadá tiene más de 20 años de subsidio al cine indígena frente a una realidad económica que tenemos en América Latina, que no tenemos necesariamente un fomento muy fuerte al cine indígena. Entonces, cuando vamos a dialogar a nivel de historias, a nivel de entregable y de calidad de cine, se ve la diferencia. Pero ¿quién puede con más de 20 años de política pública de subsidio a un cine? O sea, ahí hay que como mirarlo bastante, ¿no? Solo que las historias que hay en Abya Yala o en la América Latina son igual todavía como muy particulares, frescas, todavía están saliendo más maneras como de mirar frente a una industria que es súper como cínica y que tiene mucha plata como Hollywood.
Y es por eso que, digamos, los curadores, por ejemplo, de la Berlinale me han dicho muy de frente, mientras existan ustedes, van a haber historias frescas. Y ya ahí donde nos dimos cuenta que, es que ustedes necesitan nuestras historias. Ahora hay que aquí negociar distinto. Ya no es la salchicha detrás del perro. Ahora vamos a tener que hablar y vamos a negociar. Ahí es donde traemos entonces nuevamente el tema de la discusión de quién colabora con quién. Porque hay una industria que está en crisis también. Solo que en nuestra parte nosotros estamos reconociéndonos como ecosistema frente a una industria que circula material, que intercambia y que finalmente el norte global también quiere mucho como decir estamos coproduciendo, estamos colaborando, cuando realmente necesitamos una línea de tiempo de más enamoramiento, de más conocimiento, de más intercambio, de más relación personal, ¿no? Y con lo respecto a la pregunta con lo no indígena era. Yo diría que esta pregunta ya está respondida y la pregunta era enlazada con otra, que es ¿qué te gustaría que el pueblo no indígena entendiera de tu cine? Mira, yo no sé cómo responderte eso, la verdad, pero yo sí podría responderte con algo que pasó, una anécdota con el compa Oscar Catacora. No sé si vieron la película Huiña y Pacha. Estuvo en una plataforma hasta hace poco, no sé si todavía sigue. Lo que quiero decir es que Oscar, cuando yo le entrevisté, yo le pregunté a él casi la misma pregunta que me hiciste. Y él me dijo, a mí, yo no quiero que a mí me recuerden como alguien que trató el tema social y que me hagan laureles y que me feliciten por eso. Yo solamente quiero que a mí me reconozcan como un buen cineasta, que pude haber hecho un cine bueno. Desafortunadamente él murió en un rodaje, pues se complicó creo que con el COVID. Y lo que me parece fascinante del Oscar, que yo le preguntaba sus referencias además, ¿no? Para hacer su cine, porque este es un cine hermosísimo. Él decía que para dirección de actores le gustaba mucho Pasión de Gavilanes, esa serie de la novela. Para fotografía le gustaba Dragon Ball Z. Y como cineasta, Akira Kurosawa, ¿no? Y cuando me decía todo esto, a mí me causó como mucha gracia, porque finalmente son como cosas que uno no confiesa también, ¿no? Pero si lo dijo así como, estas son mis pautas para yo ser el cineasta. Entonces, no, yo lo que quisiera es que la gente conecte y que en todo caso se den cuenta de que todos podemos contar una historia y que por el hecho de respirar merecemos que nuestra historia estén encapsuladas, que estén contadas. Eso sería como que tuvieran como experiencia. Y sobre todo que pueda abrir conversaciones. El cine para mí, o los temas que plantea el cine, ha sido como la excusa para podernos sentar y hablar temas espinosos, que en otro momento no nos hubiéramos atrevido a tocar porque no teníamos la herramienta. Entonces creo que por ahí eso sería como lo que yo quisiera que la audiencia no indígena pudiera como sentir con el cine que hago. Eso. Gracias. Y ya quizás para acabar, cuando representas a tu comunidad, a los Wayuu, ¿hay un consenso sobre esta representación? Bueno, afortunadamente yo no represento a mi pueblo. Y yo le digo a la gente, preocúpense si yo digo eso, porque debe ser un marciano que se apoderó de mí, no soy yo. Yo, pues, cuando yo salgo y hablo sobre mi pueblo, hablo desde mi experiencia como David, que es miembro de un pueblo, y que además yo tengo una familia que en todo caso me respalda, ¿no? Pero yo no represento a mi pueblo, no, yo soy alguien que forma parte de mi pueblo y que además es una estructura matrilineal, es una estructura que tiene cada quien su representatividad, tiene sus tíos maternos, y que como que incluso hasta las maneras de poder hacer velorios son distintas de una familia a otra.
Entonces, como que por ahí no hay un tema de representatividad. Soy yo hablando de mi experiencia como wayuu dentro de un contexto familiar, en todo caso. Pero si yo no represento a mi pueblo. Muchas gracias. Pues hasta aquí las preguntas. Sí. Moltes gràcies, David.